I ever did. I did for her. Y entonces el término sodomía era para referirse a este libro, a este reglamento, y abarcaba, pues vamos a decirlo así, delitos o situaciones de tipo sexual. Pero la razón por la cual eligieron este tema, este título para ese reglamento es que en la Biblia pues no hay otro apartado, otro capítulo, otra parte donde se mencionen los pecados sexuales, así como se menciona en Sodoma, en el Génesis. Entonces yo creo que este monje pues ha de haber dicho, ¿qué nombre le pongo a mi reglamento que acabo de hacer? ¿Qué nombre le pongo? A ver, voy a sacar un nombre de la iglesia. Y entonces pues viendo la historia de Sodoma, de Gomorra y de las otras ciudades, pues dijo, este nombre Sodoma lo voy a usar para mi libro y lo voy a usar para nombrar esta ley. Este es el bueno. Lo que pasó después, en la mosca que me anda aquí. Ya la vi. Canija mosca. Es que pongo las luces y las luces de trae moscas, yo no sé qué onda. Pero bueno, o me veo oscuras o me veo con moscas. Pero bueno, la cuestión es que este nombre aparece, vamos a decir, para crear un término legal. Pero con el tiempo va evolucionando y la gente comienza a relacionarlo solamente con ciertas conductas sexuales, hasta el punto de llegar a la actualidad donde si tú abres un diccionario y ves lo que es sodomía o sodomizar, solamente se refieren a lo que es pues las relaciones de tipo anal o a introducir objetos. Entonces, de ser una palabra que abarcaba toda una multitud de pecados que sucedían en la ciudad, se redujo a una cuestión legal, hablar solamente de un reglamento de conducta sexual, y ahora ya no se redujo a nada más a un tipo de relaciones. O sea, el significado fue disminuyendo hasta nuestros días. Pero bueno, esa es una palabra que se me hace muy interesante justamente porque habla de una multitud de pecados. A mí me gustaría algún día retomar esa palabra y utilizarla, pero ya con otro significado, ¿no? Volver a su significado original. Porque hoy en día la palabra homosexual, pues también hay un problema con esa palabra, y es que en su propio sentido, pues es un poco contradictoria. Carijo, ¿por qué? Lo que pasa es que la palabra homosexual uno pensaría que fue creada por psicólogos, pero no, en realidad fue creada por un poeta. Esa palabra se creó de la unión de la palabra homo, que significa igual, y pues sexual, o sea, del mismo sexo, es lo que significa la palabra homosexual. ¿Homo no es hombre? Bueno, pues también podría homogéneo, parejo. Ya entendí. También podría ser por ahí de hombre. Porque pues también normalmente empezaban por la parte de los hombres y poco se mencionaba de las mujeres en aquellos tiempos. Pero bueno, es que aclarar algo, estaba el género del hombre, la raza, sí. Ajá, el hombre como conjunto, que fue descrito así durante muchos años. No es que fuera sexista, es que se veía como el hombre, no tal cual el hombre como el macho de la especie. De hecho, por eso tenemos la palabra macho. Sí, no existía la palabra humanidad. Entonces lo que la sustituía pues era la palabra hombre. Y tampoco existía la palabra persona. Persona es la evolución del hombre. ¿No? Sí, exactamente. Tengan claro esto, hijos, jovencitos. No todas las personas tienen acceso a los derechos humanos, porque no todos son personas. Para ser personas hay que ser civilizados. Por eso los ladrones pierden sus derechos y son metidos a la cárcel, porque dejan de actuar como personas. Sus derechos de libertad son privados. También. Pero bueno, retomando, la palabra fue creada en el año 1868 por el húngaro Károly Maria Kertbeny. Bueno, Kertbeny, no sé si lo pronuncié bien. Ni idea, pero este poeta y traductor, escribe unos ensayos donde pues habla a favor de las personas homosexuales, y ahí es donde inventa él esta palabra. En su poema, pues él en ese escrito trata de defenderlos, habla a favor de ellos. Pero, o sea, imagínate que hubiera descrito todos los comportamientos, ¿no? Que si los que se visten, que si los que andan, que si los que son afeminados, que si esto, que si aquello, pues se hubiera llenado ahí el libro en un ratito. Entonces, pues él inventa esa palabra para englobar a muchas conductas, o sea, como para facilitar, para nombrar a un grupo, vamos a decirlo también. Tenía como ese objetivo. Pero pues ese escrito pues pasa más o menos desapercibido. Y es ya más adelante, hasta el año 1986, cuando pues se utiliza otra vez esa palabra, pero ahora sí con fines de psicología. Ya hay un
un escritor alemán, Richard von Krafft-Ebing, no sé si se pronunció bien. Soy malo para pronunciar eso. Entonces, él escribió un libro que se llama Psicopatía del Sexo, bueno, en latín, un estudio forense. Es una obra que incluso en algunas partes las escribió en latín también, o sea, es un libro pensado para estudiosos, no para el público en general. Y ese libro pues habla de varias perversiones sexuales, entre esas pues habla de la homosexualidad. Su idea es parecida a lo que hizo este monje, porque él habla de la sexualidad que no tiene un fin reproductivo. O sea, cualquier tipo de sexo que no tiene como fin la reproducción, ellos lo consideran como algo pervertido, como algo perverso. Y es la primera vez que pues en psicología utilizan esa palabra para nombrar a cierto tipo de conductas, que como vimos tiempo después, pues lo quitaron. Los psicólogos lo quitaron de los manuales y ya no lo consideran enfermedad. Por cuestiones políticas, no científicas, lo volvemos a aclarar. Nos están engañando. Entonces, ¿por qué te decía yo que la palabra homosexual es de cierta forma contradictoria? Bueno, lo que pasa es que la palabra sexual o la palabra sexo se creó, nació con la intención de señalar que pues existen hombres y mujeres. Y la palabra sexo engloba todo lo que tiene que ver con este hecho, ¿no? De que existen hombres y mujeres, machos y hembras, tiene que ver con las diferencias en el cuerpo del hombre, las diferencias con el cuerpo de la mujer, la forma de reproducirse, las conductas, o sea, la palabra sexualidad abarca un montón de cosas. Abarca conductas, abarca los rituales. Entonces, los rituales también, los matrimonios, la creación de familias, o sea, abarca un montón de cosas a final de cuentas. El cortejo, hasta el baile es parte de la sexualidad. ¿Por qué creen? El baile, sí. Hubo un momento que hasta llegaron a prohibir ciertos bailes porque eran demasiado implícitos. Se consideraban grotescos, porque ya pasaban de este ritual sensual, pasaban totalmente a lo que consideraban algo ya como perversión o pervertido. Y no están muy lejos de la realidad. Vean los bailes africanos, como el twerking y esas cochinadas. Ya ni siquiera se baila. Vean el reggaetón. No hay coqueteo, es un ritual burdo, es casi como animales. Sí, entonces, pues la palabra sexo abarca todos estos comportamientos, diferencias, y entonces hablar de homosexualidad, pues es como romper ese significado, porque hablar de un hombre con un hombre ya no estás hablando de diferencias sexuales. Un hombre es igual a un hombre, una mujer es igual a una mujer. Ya no estás hablando de la creación de familia, un hombre no puede crear familia con un hombre, una mujer no puede crear familia con una mujer. Entonces la palabra homosexualidad pues no entra de lo que realmente es la sexualidad, o sea, su significado no expresa pues lo que es la sexualidad. Pasa lo mismo que con lo de la palabra matrimonio, ¿no? El origen era... ¿Qué pasa con...? No sé si recuerdas el origen de la palabra matrimonio, que pues matrimonio viene de maternar. Madre. Y pues cuando tú quieres poner a parejas de un mismo sexo, pues no se puede. No procreas, no creas nada. No procrean. Sí, entonces también está ese problema con la palabra homosexual, que realmente no debería de englobarse dentro de la sexualidad. Vemos que es más bien como una imitación. O sea, lo que ellos hacen, su comportamiento es una imitación de lo que es la sexualidad, pero no es sexualidad. ¿Tú cómo la llamarías? Pues por eso les proponía que volviéramos a usar la palabra sodomía, porque es un conjunto de conductas. Otro problema aquí es que si hablamos de homosexualidad estamos hablando de una sola conducta, o sea, por separado. Pero ya hemos visto que no viene sola, o sea, la homosexualidad viene como consecuencia de otras situaciones mentales, de otros trastornos. Entonces, también enfocarnos en la homosexualidad es perder de vista su origen, perder de vista todos los demás elementos que forman parte de. Eso también crea esa confusión, porque si tú te pones a debatir con una persona homosexual, vamos a suponer uno como católico, se pone a debatir y tú le dices, pues es que la Biblia dice que es malo, y hasta ahí. O sea, tú como católico solamente puedes decir eso. No es argumento. Porque la Biblia pues es lo que está escrito, o sea, el argumento es bíblico. Pero luego la persona homosexual te empieza a mostrar sus argumentos y te empieza a decir, no, pero es que ¿por qué es malo si yo no estoy lastimando a nadie, yo no le causo daño a nadie, yo lo estoy haciendo por amor, yo estoy cuidando a la otra persona, no la estoy dañando? ¿No le está? Pues, la gente... ¿No le está? Esa es la pregunta. Esa es a donde vamos a llegar más adelante. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, uno como católico
se enfrenta a todo este montón de argumentos que pues algunos son sólidos, porque si te dicen eso, pues yo no estoy dañando a nadie, pues tiene razón, ¿no? Entonces, bueno, ¿O no? aparentemente ahorita vamos a profundizar en el tema. ¿O no? Pero lo que voy es que, por ejemplo, cuando hablamos de pecados, vamos a decir del robo, de las mentiras, de la infidelidad, o sea, todos estos uno lo entiende fácilmente que es malo, porque si a uno se lo hicieran, pues a uno le causarían daño. Si a ti te roban algo, pues te están dañando tu patrimonio, ¿no? Lo que te costó trabajo adquirir, o lo que legalmente es tuyo. Si te mienten, pues esa información equivocada te puede llevar a tomar malas decisiones. Si te son infieles, pues también están incumpliendo algún contrato, también te van a afectar. Entonces, todos los demás pecados uno los entiende fácilmente porque son malos, porque causan daño, porque están prohibidos, porque hay que evitar esas conductas, pero cuando llega uno al punto de la homosexualidad, pues uno dice, oye, pues es que no están dañando a nadie, es que no se están dañando ellos mismos, es que no están causando... Y eso es la apariencia, o sea, eso es por encimita. Pero como ya lo mencionamos, detrás de esa conducta hay otras que sí son perjudiciales. Entonces, si tú usas la palabra homosexual y separas esa conducta de las otras, pues tú la homosexualidad la puedes ver como que no es algo malo. Pero cuando te das cuenta que la homosexualidad es el resultado de otras situaciones mentales, pues ahí es donde comprendes que realmente es como el aviso de que algo malo está pasando con esa persona. Yo creo que por eso tu diagnóstico es muy acertado. Valdría pena retomarlo como sodomía. Porque sodomía también Sodoma involucraba una serie de comportamientos que destruyeron una ciudad. Y en este caso, un humano, y ese humano puede llegar inclusive a destruir una sociedad. Sí, está muy interesante esa historia. Bueno, también por eso es la razón de hacer estos videos, para que la gente como católica tenga más herramientas y que hasta la Biblia les sirva para argumentar la información que están dando. Entonces vamos a ver la historia de Sodoma, por qué fue destruida y cómo era la situación de esa ciudad. Y es una historia fuerte, porque aparte de la destrucción con fuego, es una historia que menciona muchas cuestiones de incesto. O sea, para empezar, Abraham, que estuvo cerca de esa región, Abraham, que es el gran patriarca, es el ancestro de las religiones judías, católicas, hasta de los musulmanes. O sea, se consideran religiones abrámicas porque todos tienen ese mismo origen con este patriarca. Entonces Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que es una ciudad que ahorita está en lo que es Irak. Hace poco estuvo aquí la selección de fútbol de Irak, ¿verdad? Y también ganaron su pase al mundial, estaban bien contentos los iraquíes. Y en esa ciudad de Irak, en lo que actualmente es Irak, se encontraba esa ciudad de Ur de los Caldeos, en lo que es Mesopotamia, pues lo que los libros de historia nos mencionan como Mesopotamia. Entonces Dios le habla al papá de Abraham, le dice que se vaya de la ciudad y que vaya al lugar de los cananeos y que él le va a dar esa tierra, que también por eso ahorita hay esas broncas con Israel, ¿no? Que dice que esas tierras se las heredaron. Bueno, no nos vamos a distraer del tema. A mí me gustaba más cuando eran romanas. No, quitémonos de problemas, eran de Roma, eran de Occidente, eran tierras cristianas. Nos van a censurar, pero bueno, este tema es fuerte, ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Sí. La cuestión es que pues Mesopotamia también era una ciudad pues donde había politeísmo, había también algo de pecado, o sea, pues a final de cuentas en las ciudades en aquellos tiempos pues era donde había más maldad, por así decirlo, que en el campo, que fuera de ellas, ¿no? Entonces, pues Dios le dice al papá de Abraham que salga con sus hijos, que se vayan a otro lugar y que empiecen, que él les va a hacer que creen muchas naciones, va a tener una descendencia muy, muy abundante y van a crear muchas naciones de los descendientes. Pero al papá de Abraham llega a una tierra que se llama Harán, que es el nombre de uno de sus hijos que falleció antes de que su padre. Y pues como que el papá de Abraham duda y nomás llega ahí como a los límites de Mesopotamia, a los límites de la ciudad, y ya no avanza más, ya no sigue lo que Dios le mandó, que fuera a irse a otro lugar. Pero después Dios habla con Abraham y Abraham sí se anima, Abraham sí sale de ese lugar y llega hasta Canaán y se lleva a su sobrino Lot, que por cierto Abraham estaba casado con una media hermana de él. Uno de los hermanos de Abraham estaba casado con su sobrino. Y Lot, en alguna parte de la historia, después de que se destruye Sodoma, pues tiene 2 hijas que lo emborrachan para tener relaciones con él y embarazarse. Entonces, pues es una historia que menciona mucho el incesto,
Que yo también tengo la teoría de que la familia de Abraham pues era una familia de la realeza. Ya ves que en aquellos tiempos los reyes se daban mucho eso, ¿no? Que mantenían relaciones con parientes muy cercanos como para mantener la línea sanguínea de los gobernantes. Sí, pensaban que querían que se quedara todo en casa y ya el tiempo les dijo que, ¿cómo se llama? La endogamia existía. Muy tarde, pero lo descubrieron. Sí, entonces yo tengo la teoría de que Abraham pues era de familia real. Hay también varios detallitos en la Biblia que nos hace sospechar. No dice exactamente la Biblia eso, pero deja ahí unos detallitos, unas pistas. Y hay que puntualizar que esto es parte del Viejo Testamento, por eso una reforma. No, los católicos no nos basamos en esto. Está ahí por cuestiones... hay una que otra cosa rescatable, pero en general no es una base. Nameless Love. Los hosts lo llaman poeta. Adiós, David. Sí, exploren las historias de Kerbeni. Gracias por vernos.